tocaba poner todo el patrimonio sobre la mesa, al cual sin duda habían, como todo patrimonio, tiene partes unas mejores que otras, y esto se lleva a un punto en donde se tiene que elegir. Hay un punto en este tipo de situaciones en donde se tiene que tomar una elección. Por más que se quiera, siempre hay un punto en todo este tipo de problemas en donde se tiene que tomar una elección entre la izquierda o la derecha. No puede haber un punto intermedio, porque el patrimonio va a ser partido. Entonces, es en ese momento en donde usted y yo conocemos lo que sucede, es que sobre la mesa está la elección de todo lo que hay. Ahora, vemos que el caso había una parte de la tierra que era mejor a simple vista y otra que era inferior que se percibía que era inferior. Ahora, es en este momento en donde Lot tiene que tomar una elección, porque Abraham, su tío, le dice: elegí. Y entonces, al ver las dos partes, es en donde Lot toma la decisión de escoger una parte. Al escoger esta parte, se dice acá que Lot, sin duda, dentro de su interior habían motivaciones, y estas motivaciones lo llevan a tomar esta parte. Y la parte que toma es la que menciona aquí la Biblia, que en el versículo número 10 dice que Lot alza sus ojos y ve toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot ve esta parte de esta tierra, y entonces elige esta parte. Y le elige motivado, usted ve acá, dice primeramente que era una llanura. Segundo, la descripción de esta tierra que él escoge es una tierra de riego, y le hace una descripción que esta tierra era una tierra de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Entonces acá describe esta parte que Lot elige. Ahora, al ver esta situación, se tiene acá que hubieron muchas motivaciones que llevan a Lot a escoger esta parte. En ese momento, todo parecía como que Lot tenía un resultado positivo. En ese momento todo estaba bien. El malo de la película, el malo de esta descripción y de este escenario era Abraham. Primeramente, Abraham, porque le había dado a escoger, uno. Y dos, porque el otro, al ver que la cancha estaba abierta para escoger lo mejor, escoge, y el otro supuestamente se queda con una parte que no era la mejor. Entonces, hasta este momento todo parecía que, según esta descripción, de que el gran perdedor de este capítulo número 13 era Abraham. Y sin duda, en ese momento, en ese escenario, el ambiente que se generó fue que en esta partición el perdedor era Abraham, por las múltiples situaciones que vemos acá. Pero resulta que el tiempo pasó, y como se dice que el tiempo es, hay un dicho que dice que el tiempo
es el que da la razón. Entonces, ese dicho dice que de las decisiones que nosotros tomemos hoy, el tiempo es el que nos dará la razón si elegimos bien. Entonces el tiempo pasó y resulta que aquel que había salido triunfante y ganador, que era Lot, resultó que no fue muy buen ganador. Primeramente porque esta elección que hace Lot lo lleva a degradar su vida espiritual como un primer elemento, y un segundo elemento lo lleva a una posición que lleva hasta poner sus tiendas limítrofes con la famosa ciudad Sodoma y Gomorra. Pero no solamente llega ahí, sino que ya lo vemos más adelante, que ya Lot no solamente se había quedado en los limítrofes de esa ciudad, sino que ya era uno de las autoridades de Sodoma. Se cree que era un político dentro de la ciudad de Sodoma. Entonces, vemos que no solamente llegó ahí, sino que llegó a un cargo político dentro de Sodoma, y es en aquel escenario que usted recordará más adelante, en donde los ángeles tienen que llegar a salvarlo, a él y a su familia. Entonces vemos en todo este escenario, vemos como el gran perdedor de esta narración era Abraham. Pero como vemos que al pasar el tiempo, vemos y al ver todo el contexto de la narración de esta historia, vemos que realmente las cosas fueron diferentes. El gran perdedor de esta narración y de esta historia real, que esta no es una fábula, no es una historia irreal, sino que es una historia que existió, fue una historia real. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Entonces vemos que ya en todo el contexto de esta narración, vemos que el gran triunfante de esto fue Abraham. Y lo vemos como el gran triunfante primeramente porque ahora el padre Abraham es el gran patriarca de la fe espiritual. Le dice acá el Señor al padre Abraham que una de sus promesas era que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Y que si alguno podía contar el polvo de la tierra, también iba a poder contar la descendencia de Abraham. Entonces, a veces, hermanos, al ver este tipo de situaciones, nos vemos como enmarcados en ellas. Porque continuamente la iglesia está en este mismo escenario, en el escenario de elegir. Por ejemplo, este domingo tenemos un escenario en donde la iglesia del Señor se ha proyectado evangelizar, llevar las buenas nuevas a los perdidos, llevar las buenas nuevas, las nuevas de salvación a los condenados, a los esclavos. La gran esperanza de este mundo, que es el evangelio para las almas y las vidas. Pero en esta ardua labor de llevar el evangelio del Señor a las almas, nos encontramos ante
ante este tipo de situaciones. Primeramente, el mundo nos enmarca y nos habla y nos predica y nos influye de que para qué nosotros vamos a invertir nuestro tiempo y que para qué nosotros vamos a invertir nuestros recursos, no solamente el tiempo, nuestros recursos, en algo que no tiene sentido. Y es ahí en donde el creyente, el que es parte de la iglesia del Señor, tiene que tomar una elección, como le pasó a Abraham y como le pasó a Lot. Y entonces, ante ese tipo de influencias, ante ese tipo de lineamientos, ante ese tipo de insistencia de parte del mundo hacia nuestras vidas, es bien difícil, hermanos, lograr mantener la palabra, lograr estar sólidos. Primeramente porque el mundo, lo hemos ejemplificado, devalúa la parte espiritual. Satanás ha trazado todas sus baterías en hacer que el evangelio se devalúe. Entonces, el evangelio no tiene ningún valor para los inconversos, pero también Satanás ha trazado que el evangelio vaya perdiendo el valor dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras vidas. Entonces, muchas veces ya Satanás nos tiene más del lado de él que del lado del Señor. Y entonces es ahí en donde usted ve que uno dice, mire, y este hermano, no era aquel hermano fogoso, no era aquel hermano que no se perdía un culto, y este hermano no es aquel hermano que cómo servía, cómo buscaba servir, que era ese hermano loco por el Señor, y ahora ya no lo vemos. Pero no es que el hermano, probablemente, no es que el hermano esté en pecado, no es que el hermano anda adulterando y cosas por el estilo, pecados federales, sino que ya el hermano fue minado por toda esa influencia de Satanás que hace y ejerce a través del mundo en nuestros corazones, en donde empieza a insistirnos y a decirnos, ¿para qué? ¿Para qué vas a evangelizar? ¿Para qué vas a la iglesia? Deberías de dedicarte este 1 de mayo, deberías dedicarte a ir a visitar tu familia, deberías dedicarte de ir a marchar, deberías de dedicarte a descansar, de ir a la playa, de gozar la vida, de descansar. Si al fin y al cabo, ¿qué resultado vas a tener de sacar un transporte? ¿Qué resultado vas a tener de dedicar el domingo? No solamente el domingo, mira todo el tiempo que te has dedicado para sacar ese transporte, todo el tiempo y los recursos económicos, morales, internos para llevar a cabo esa obra. Y entonces empieza Satanás a través del hijo, a través de la esposa, a través del esposo, a través del jefe, a través del sistema, a influenciarnos la elección que nosotros tenemos que tomar es la elección de Lot, de quedarnos en las llanuras, de escoger las cosas de la tierra, de escoger el placer, de escoger nuestro confort. Y es ahí en donde el creyente cede. Y es ahí en donde muchos han cedido a lo largo de los años, han cedido. Y cuando se cede ante ese tipo de presiones, porque mire, el diablo nunca le va a poner una pistola a la persona para que peque. El diablo nunca le va a poner una pistola o un cuchillo. Mira, vas a hacer esto. El diablo ejerce una influencia sobre los creyentes, sobre la iglesia, para que sea la misma persona la que tome la decisión.
que sea la misma persona la que dice: deme un cigarro, deme una cerveza. Para que sea la misma persona la que diga: yo lo voy a hacer. Nadie le pone una pistola, nadie le ejerce presión, pero sí el diablo ejerce una presión psicológica y ejerce una presión para que estemos tan acorralados que tomemos la decisión de Lot. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Y es ahí en donde uno puede ceder, hermanos. Cuando uno no está consciente de esta verdad, puede ceder. Usted puede ser muy pastor, muy hombre de Dios, con muchos años de servicio, pero si uno no está consciente de esta realidad, puede llegar a ceder, no importando el rango espiritual que la persona tenga. Porque el diablo lo va minando, lo va minando, lo va minando, hasta que lo tiene en el punto que ya el evangelio no vale. Está tan devaluado en nuestra vida que ya no vale, ya no importa, ya no tiene sentido el congregarse, ya no tiene sentido el ser obrero, ya no tiene el sentido de buscar del Señor, ya no tiene sentido nada. Entonces ya el diablo ha empezado a minarnos, y es ahí en donde uno tiene que estar consciente de esta realidad. Y entonces usted ha escuchado de testimonios de pastores, de personas que perseveraron por años en la obra del Señor, y uno dice: ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? Se escuchaba de un pastor que se suicidó. Yo les decía, se suicidó ese pastor, y en una de sus cartas dice: mire, a mí nadie me ayudó, a mí nadie, yo dejé la vida 20 años en la obra de Dios, y los hermanos nunca me trajeron una gallina, y los hermanos nunca me apoyaron, y los hermanos más bien lo que hacían era criticarme, los hermanos más bien lo que hacían era sacarme las galladas, los hermanos nunca vieron que yo había dejado a mi familia para irme a vivir a ese país. Porque hay pastores que el Señor les hace el llamado y tienen que dejar vender sus casas, para que usted tenga una idea, vender sus casas y irse a otro país a servirle al Señor, porque el Señor les hace el llamado. Y si no lo cumplen, Dios tiene sus métodos para hacer que uno cumpla el llamado del Señor. Y entonces hay pastores que, por ejemplo, hay un pastor en San Pedro Sula que es muy conocido, y él no es de Honduras, él es de Guatemala. Y él cuenta cómo el Señor lo llama al ministerio y le toca vender su casa y todo, y irse y trasladarse con todo y familia, hijos pequeños, a otro país. Y entonces alguien puede decir: mire, yo vendí mi casa, dejé mi país para venirme a servirle al Señor, esto y lo otro, y la gente no agradece. Y sin duda, todas estas son estrategias reales, porque yo no le estoy diciendo que la gente agradece, yo no le estoy diciendo que la gente le va a decir un amén, le va a agradecer por lo que se está haciendo. Realmente en muchas ocasiones el servirle al Señor, esa es parte del costo y esa es parte del precio. Pero es ahí en donde ese pastor, ese obrero, ese diácono, ese colaborador debe de estar consciente que dentro del combo está el que nadie nos va a agradecer, el que nadie nos va a dar una palmada en la espalda y nos va a decir qué bueno que lo hizo. Pero si eso se da, ya es muy accesorio, ya es muy ganancia nuestra, porque realmente habitualmente no se da. Pero si ya se da una premiación, por decirle algo, porque usted fue la persona que más buses sacó, usted fue la persona que más logros tuvo, ya eso es por añadidura. Pero en el plano natural, probablemente nadie le va a dar las gracias, probablemente nadie le va a decir qué bien que lo hizo.
Y es ahí en donde uno tiene que estar consciente de esta realidad. Consciente de esta realidad. Entonces, cuando a uno se la predican, cuando a uno se la dicen, entonces uno está consciente de esta realidad. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, cuando estamos conscientes de esta realidad, que nosotros hemos tomado la decisión de servirle al Señor. Pudimos irnos como Lot a la llanura del Jordán. Pudimos elegir el no servirle al Señor. Por eso le digo, el evangelio es voluntario. Pero hemos tomado la decisión de servirle al Señor. Y en este momento, y en este escenario, probablemente vamos a ser como Lot, los tontitos. Qué tonto vos. Qué tonto, cómo sos de tonto. ¿Y por qué sos tonto? Porque en vez de comerte esos 40 pesos que vas a pagar por el transporte, mejor deberías de comértelos en el pollo. Valga el comercial. Qué tonto sos. Qué tonto sos. En vez de estar en la playa este domingo con tu familia descansando, vas a estar ahí en la iglesia jalando gente. ¿Y quién te va a agradecer eso? Y en este escenario probablemente vamos a ser los grandes perdedores. Como en este escenario Abraham lo vieron como el gran perdedor. Pero Abraham en ningún momento fue perdedor, porque Abraham no había visto en el corto plazo. Abraham había visto la herencia incorruptible que iba a tener si él le servía al Señor con todo su corazón. Dice la Biblia que esa herencia incorruptible es más preciada que el oro y que la plata. ¿Qué significa eso? Que el oro puede llegar a ser, si usted tiene oro, primeramente el gran problema del oro es que ¿dónde lo va a tener? Entonces el ladrón puede llegar, por ejemplo, una libra de oro anda alrededor actualmente de $39,000, para que usted tenga una idea. Una libra de oro en este momento, al día de ahora. Entonces, imagínese, usted tiene 3, 5 libras. El gran problema es ¿dónde la va a tener? ¿Dónde la va a tener? Entonces los millonarios lo que hacen es que hay un banco en Suiza en donde ahí compran los millones y ahí los depositan, pero los bancos les cobran un arrendamiento por tener ese oro ahí. Entonces a la larga salen perdiendo. Pero dice alguien, la voy a tener debajo del colchón. Cuando menos sienta se las pueden quitar. Y el gran asalto a la casa. Pero dice la Biblia que esta herencia que el creyente tiene es una herencia que no puede ser asaltada por ningún hombre de la tierra. Esta herencia es una herencia que no se corroe. Es una herencia incorruptible que el creyente la lleva en el interior. Y es una herencia que salta para vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, cuando uno escucha ese tipo de comentarios, no dejan de afectarlo. Probablemente cuando a uno no le han predicado esto, cuando a uno no le han dicho o le han dado una falsa expectativa del evangelio, cuando a uno le han dicho, por eso es que, mire, yo le agradezco la visión del pastor general. Y esa es una visión acertadísima, acertadísima.
¿Y cuál es la visión del pastor general? No esté esperando flores si usted trae 20 buses. No esté esperando palmaditas de nadie, porque nadie se las va a dar. Nadie se las va a dar. Aquí en la iglesia nadie, si usted trae 30 buses, si se le convierte en 200 almas, nadie le va a dar ninguna palmada ni le va a dar ningún premio. No espere nada de nadie. Porque después viene el bajonazo, como dice. Y entonces usted paga el bus, hace esto otro, y ya nadie me da gracias, nadie me dice nada. Y entonces el hermano que tenía 10 años en la obra del Señor se cae y hay que enterrarlo espiritualmente. Porque estaba esperando algo de los hombres. Pero esta visión va más allá. Cuando uno no espera nada de los hombres, ninguna palmada, ningún gracias, ningún amén. Y entonces no vendrán las palmadas ni los agradecimientos de los hombres. Vendrá la herencia incorruptible de parte del dador de la vida hacia ese creyente. Mire, es triste llevar una vida esperando que alguien le regale flores a uno. Eso es grave. Basar nuestro evangelio en que nos tiren flores, no digan amén, no digan que bien. Por eso le digo, si a usted le dan una palmada y le dan un premio después, el pastor, su coordinador, ya eso no lo tome que es así. Pero hubo un momento en donde Lot y Abraham tomaron una elección. Y en este momento probablemente vamos a hacer como en este escenario de Abraham. Fue el tontito. Qué tonto Abraham. ¿Cómo le dio al sobrino a que escogiera? Y el otro, que es tonto, iba a escoger la peor parte. Y escoge la mejor. Pero usted ve un resultado diferente. Abraham, que supuestamente entre comillas era el gran perdedor. ¿Quién es hoy Abraham? Es el gran patriarca del evangelio del Señor. Es esta promesa que el Señor que le dice: haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esta es una realidad y una verdad. Todos somos hijos de Abraham por la fe. Y entonces las promesas del Señor se han venido cumpliendo. Pero ¿qué se sabe de Lot? Ya no se sabe más de lo de acá. Y entonces es ahí en donde uno jamás debe ver en el corto plazo, en el hoy. Siempre se debe de ver en ese futuro. En ese futuro. Por ejemplo, el creyente debe de ver ese futuro. ¿Y cuál es ese futuro? Ese futuro es el día que nosotros partamos de esta tierra. Ese día que nosotros terminemos nuestra labor sobre esta tierra. Entonces ese es el futuro. Para unos más cercanos, para otros más en el largo plazo. Entonces uno debe de saber que tarde o temprano nos vamos a enfrentar a la vida eterna. No le estoy hablando de salvación. No le estoy hablando de salvación porque usted ya es salvo. Dice la palabra del Señor que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Le estoy hablando de los premios. Usted ya es salvo, pero los premios serán diferentes. Y entonces es ahí en donde Satanás traza una fila de argumentos para hacer que usted y yo desistamos de lo que vamos a hacer, porque la gente no nos dice nada, porque la gente no dice nada, porque esto y por lo otro, para que nosotros no lo hagamos. Entonces es ahí en donde usted debe de saber. Es ahí en donde usted debe de saber que el gran ganador de todo esto no va a ser su papá, no va a ser su mamá, no va a ser
su tío. El gran ganador de esto va a ser usted mismo. Eso es como yo se los he ejemplificado. Aquí en la tierra hay un principio, y es el principio que establecen las leyes en donde si usted comete un delito, por ejemplo, si usted comete cualquier tipo de delito, no le puede decir al otro, a otra persona, mire, vaya a hacer unos 10 años por mí a la cárcel. Por eso es que se individualiza exactamente a la hora, en el momento y quién fue. Y entonces, muy millonario puede ser alguien, pero no puede mandar a otro. Anda, haceme 20 años y te voy a dar $1.000.000. No puede, no se puede, ni aquí ni en ninguna parte de la tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es lo que significa, ese principio también es un principio celestial. Entonces, los premios y los galardones son personales allá en esa vida eterna. Son suyos. Por eso es que no serán de nadie más, serán suyos personales. Así como se responde personalmente, entonces los premios son personales. Entonces, es ahí en donde usted será llamado y seremos llamados hacia ese escenario de galardones, en donde ahí en ese escenario se va a ver nuestro historial. Entonces es ahí en donde usted, tarde o temprano, será el gran ganador de lo que se hizo en la obra de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Y termino esta noche en la obra de Dios. En la obra de Dios, uno de los grandes objetivos es el alcanzar las almas de los perdidos. Eso es como en un partido, en un equipo de fútbol. Para poder ganar se necesita echar goles. Entonces, para echar goles, la persona que echa los goles, algunos le van a salir de chiripón, pero otros se necesita un buen entrenamiento para echarlos. Entonces, para que lo entendamos así, la gran misión y el gran objetivo del evangelio es alcanzar las vidas de los esclavos del pecado, de las personas necesitadas, familiares nuestros, cercanos, vecinos nuestros. Ese es el gran objetivo del evangelio. Y nosotros siempre criticamos, yo personalmente siempre lo llevo a este escenario. Y por eso siempre se lleva a este escenario esto, porque si usted pone una iglesia, la carga administrativa lo absorbe. Primeramente el venir el abrir la iglesia, el cerrarla, el hacerla de vigilante, el hacerla de fontanero, o sea, lo absorbe. Entonces, eso es lo que significa los impuestos, el andamiaje legal, esto, el otro, lo absorbe totalmente. Entonces, el problema de esa situación es que usted puede tener una iglesia durante 20 años y no haberse ganado una alma para el Señor y no haber metido ningún gol. Y eso es grave y eso es triste. Entonces, por eso
es que se necesita mucha humildad. Entonces, lo más fácil es para los delanteros es meterse a un equipo ya hecho, entrenar y lograr que me pongan en alguna posición dentro del equipo para poder ir a echar los goles. Y entonces, dentro de este ministerio, aquí está el equipo de fútbol. Usted es parte del equipo. Y este 1 de mayo, no solamente usted es parte del equipo, sino que usted va a ser delantero. Y a lo largo de más de 2 décadas, se nos ha entrenado para que echemos goles. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y entonces esa es la razón por la cual usted mismo tiene que comprar, creo que $5 valen sus tarjetas, 50. Usted les pone el nombre y usted le dice a cada uno: mire, necesito que estés, necesito que estés, necesito que estés. Y lo hace con todo el formalismo de una graduación o de un casamiento para que esas 50 balas logren llegar. Entonces, cuando se tiene el gran objetivo acá y se tiene el gran resultado, ese resultado no es del pastor general. Ese resultado es de aquel jugador que metió los goles, que mandó la invitación, que insistió, que hizo esta parte, que metió el bus, que hizo acá. Y entonces la gente dice: ¿y para qué todo eso? Es que el problema no es para qué, que un día, tarde o temprano, porque usted y yo somos creyentes, nos vamos a enfrentar a esa eternidad. Y en esa eternidad va a salir a la luz todo esto, todo este entrenamiento, todo este andamiaje. Y ahí es donde la gente va a decir: hubiera hecho más. Y es ahí en donde nosotros vamos a agradecerle a Dios y a todo el equipo y a todas las personas que nos patearon, que nos empujaron, que nos presionaron para meter los goles. Porque allá en esa eternidad, esos no serán churros. Allá en esa eternidad, esos goles serán galaxias, serán casas, serán calles de oro, serán cosas que nunca ojo no vio, serán galardones nunca antes vistos. Porque el Señor no da churros, el Señor no da premios corruptibles, el Señor da premios incorruptibles en esa eternidad. ¿Y eso qué significa? Allá en esa eternidad van a llegar grandes millonarios. Yo ejemplifico el cielo así como aquí hay colonias. Dice ahí la Biblia que en el cielo hay calles, pero las calles dice que son ¿de qué? Y dice que hay mares, así como hay mares acá. Aquí son de sal, allá que dice que son ¿de qué? De cristal. Calles de oro, mares de cristal. Entonces, esa lógica que le dice a usted, hay colonias también. Y allá en esa eternidad hay muchos millonarios, de esos grandes millonarios de aquí de la tierra, que van a ser salvos, que son salvos. Pero muchos de esos millonarios allá muchos de ellos allá van a estar bajo su mando. Y van a decir a ellos: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué me va a mandar este hermano si este hermano allá era mi motorista allá en la tierra? ¿Y por qué este hermano me va a mandar si allá en la tierra este hermano era el que hacía esto allá en mi empresa? Pero como Dios es justo, pero como esa parte eterna, Dios es un Dios justo. Y entonces allá se van a invertir los papeles. Y entonces la gente, y entonces ahí es donde uno va a decir lo que dijo Abraham: aquellos que se veían los tontitos, los que sacaban el bus, los que andaban predicando, los que dejaban la familia por servirle al Señor, allá en esa eternidad
esos van a ser galardonados con la mejor parte. Den un fuerte aplauso pues al Señor. Qué desengaño se van a llevar muchos millonarios que van a ser salvos, pero allá ellos van a hacer otro papel. Ya no va a ser el papel que hicieron aquí en la tierra. Por eso es que usted no se deje desanimar por nadie, hermano. Y usted tampoco cometa el error de desanimar a otro. Si un loco quiere sacar 10 buses, déjelo. Y si quiere pagar los 10 buses, no se meta. Usted no hace nada y todavía desanimando al otro. Si el otro quiere llenar la colonia de buses, déjelo que la llene. No se meta. No sirva de piedra de tropiezo de nadie. Qué tonto sos vos. No sirva de piedra de tropiezo de nadie. Deje que el otro haga su parte. Y es ahí en donde uno, termino esta noche, ¿cuántas veces le habrán dicho al hermano santo? Voy a usar esta palabra: qué maje sos. Los lunes hasta caminando te vas para tu casa y los hermanos no te van a dejar. Porque no solo una vez se fue caminando para su casa de los lunes. ¿Cuántas obscenidades, cuántas achaques, cuántas injurias habrá recibido a lo largo de toda su carrera? Muchas, muchas, hasta decir ya no. Yo recuerdo de muchas veces que nunca, el pastor a veces lo manda a uno a misiones bastante difíciles. Me recuerdo de una que nos envió a Guatemala. Había que ir a predicar a las 9 allá, y nos fuimos con el hermano santo a las 4 de la mañana. Y nunca me dijo que no, un domingo, y después estar a las 2 de la tarde acá. Y entonces nunca dijo no. Nadie nos dio para la gasolina, nadie nos dio para el carro, nadie nos dio para nada hasta la fecha, nada. Y entonces alguien dice, ay, qué barbaridad, que no sé qué, que no sé cuánto, nadie agradece. Es que nadie va a agradecer. Uno tiene que saber que esto es una elección que uno ha tomado, pero nadie nos va a agradecer terrenalmente hablando. Pero hay uno que sí nos va a dar lo que nos corresponde tarde o temprano en nuestra vida. Nunca el hermano santo me dijo no. Y entonces lo que hacíamos para no cargarnos, en una de esas nos turnamos. En el desayuno lo voy a invitar yo, le decía, hermano. El almuerzo me invita usted. Y así es, pues. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? La gente habría dicho, qué tontito ahí en la iglesia, los lunes caminando, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero ahora, nuestro hermano está gozando de esa herencia incorruptible. Calles de oro, mares de cristal. Y es ahí en donde, sin duda, el hermano a decir, gracias, Misión Evangélica El Remanente, porque nos topaban, nos exigían. Gracias, porque gracias a esa exigencia yo estoy ahora gozando de estos premios eternos. Pero no solamente va a ser el hermano Santos, hermano, sino que va a ser usted y yo también. Usted y yo también vamos a gozar de esa vida eterna y de esa herencia incorruptible si usted no se desanima.
¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No solo está el hermano Santo, está nuestra hermana Reinita. Hay varios ya mártires del Señor que ya están gozando de esa herencia incorruptible de este ministerio. Pero no solamente ellos, sino que también nosotros, si usted y yo nos mantenemos firmes, no nos desanimamos, no nos dejamos influenciar por lo que dice el mundo, por lo que digan sus familiares, por lo que diga su gente, usted y yo tarde o temprano también vamos a gozar de esa vida. Así que haga su parte, lo que el Señor le haya depositado. Hágala. Y tarde o temprano vamos a gozar de esa vida incorruptible. Denle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Así que si el otro está loco con Dios, no se meta. Eso es como que alguien esté haciendo dieta y el otro viene y le dice: qué tonto, mira, yo comiéndome una pizza y vos a dieta con una ensalada, qué tonto. Esa es una gran blasfemia, hermano. Y eso es muy común en la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a sacar el bus? ¿Para qué vas a hacer eso? No se meta, no diga nada, mire, calladito se ve mejor. Si usted no comparte esta visión, no comparte esta idea, mejor cállese. Deje que el otro haga su parte. Porque tarde o temprano todo eso va a ser juzgado, hermano. Póngase en pie ahí donde está. Finalizamos esta noche. Cantamos una alabanza y finalizamos esta noche.